Hola a todos, mi nombre es Saray Gutiérrez Ortiz y hoy junto a mis compañeros Alejandra Torres, Alejandra Arias y Juan Pablo Castañeda les daremos un pequeño viaje en el tiempo para darles a conocer la historia de la economía, una de las teorías más importantes. El mercantilismo o mercantilism en inglés se refiere al comercio de bienes enfocado en generar riquezas o acumularlas, es decir, un ejemplo que una nación pueda acumular materiales preciosos como el oro. Este pensamiento surgió en el siglo XVI después del feudalismo. En esta época los feudos empezaron a crear muchos productos que se hacían para el consumo y sostenimiento de ellos mismos. Luego empezaron a surgir los mercaderes, quienes eran los que intercambiaban y negociaban este tipo de bienes. Con el paso del tiempo fueron teniendo más poder que los feudales y asimismo a tener más cercanía con la monarquía y más contacto, es decir, con el rey. De esta manera fueron desapareciendo poco a poco los poderes feudales hasta que desaparecieron por completo. La producción e introducción de nuevas tecnologías era muy importante en esta época, al igual que el comercio. De esta manera los países se podían consolidar como mejores gobiernos y como terrenos más estables. Algunos países europeos que fueron aplicando este pensamiento político fueron España, Francia e Italia, y de esta manera ir acumulando sus riquezas. Ahora conozcamos los cerebros detrás del mercantilismo. Ahora hablaremos de William Petty, quien fue un médico, economista y filósofo nacido en el Reino Unido el 26 de mayo de 1623. En sus estudios de medicina tuvo una analogía muy importante referente a la comparación entre la circulación del dinero y la circulación de la sangre. Él decía y hacía este tipo de análisis de que era muy similar esta relación, ya que ambos eran muy importantes para mantener sana y estable a una persona. Basado en su análisis anterior, es muy importante que la economía esté constantemente activa para mantener funcionando las industrias y las empresas. Y en cuanto a la teoría de la circulación del dinero, él menciona y resalta que es muy importante, además de saber con cuánto dinero se cuenta, conocer la rapidez con la que el mismo se mueve para así poder determinar la estabilidad de los sistemas financieros. Él también opinaba sobre el comercio internacional, sobre que es una herramienta para que un país fuera más rico, dándole prioridad a los costos laborales y a la competitividad. Además de mencionar que los impuestos deberían ser basados en la capacidad económica de las personas, ya depende de su trabajo o de otros diversos factores. Finalmente, luego de sus grandes aportes a esta historia de economía, falleció el 16 de diciembre de 1687, dejando así un gran legado histórico en cuanto a conocimiento. A continuación hablaremos de Jean Colbert. Nació el 29 de agosto de 1619 en Rennes, Francia. Nació en una familia de comerciantes. Su origen lo obligó a abrirse camino gracias a su talento dentro de las finanzas y la administración. Su gran oportunidad llegó cuando el primer ministro de Francia lo contrató como asistente financiero, y en 1665 fue nombrado ministro de Finanzas. Colbert dedicó su carrera a fortalecer la economía francesa y a convertir al reino en una potencia comercial y manufacturera. Él falleció el 6 de septiembre de 1683, pero su legado económico marcó profundamente la historia de Francia y el pensamiento económico europeo. Colbert fue uno de los fundadores de la contabilidad moderna. Su teoría central fue el colbertismo, en el cual Jean instaló un sistema económico que se basó en la acumulación de riquezas, para lo cual se impusieron fuertes restricciones al comercio, como la protección de la industria local y la permanente intervención del Estado en la economía. Colbert defendía que el Estado debía intervenir directamente en la economía para fortalecer al país. Su visión era que un Estado rico y poderoso dependía de una economía autosuficiente, con exportaciones fuertes, importaciones mínimas y un control total sobre sus recursos y su comercio. Para él, la libertad de comercio era peligrosa, ya que permitía que la riqueza nacional escapara al extranjero. En su modelo ideal, el Estado diseñaba, protegía y supervisaba cada aspecto de la economía, desde la producción hasta el comercio exterior. El modelo económico de Colbert fue copiado por muchos países europeos y dejó una huella profunda en la economía. Aunque hoy su enfoque es considerado proteccionista extremo, sus ideas sobre fomentar la industria nacional siguen presentes en muchas economías, especialmente en momentos de rivalidad comercial o en crisis. En una de sus frases más célebres dice:
La riqueza de un reino no se mide por lo que tiene, sino por lo que produce y vende al mundo. Jean-Baptiste Colbert. Jean Bodin nació en 1530 y murió en 1596. Fue un pensador francés que realizó aportes al mercantilismo y al pensamiento político. Una de las contribuciones más destacadas que realizó Bodin al mercantilismo fue que los precios suben a causa de la existencia del oro y la plata y la degradación de la moneda. Él advirtió sobre los peligros de la inflación provocada por el aumento de la cantidad de dinero en circulación, es decir, el exceso del oro y la plata. Reconoció que si el aumento de estos metales no se acompañaba de un aumento de producción de bienes y servicios, podría resultar en un aumento de precios, lo que llevaría a la pérdida de poder adquisitivo. Según él, una nación debía ser capaz de generar producción interna y no depender exclusivamente de la importación de los metales. En el corazón del mercantilismo surge Thomas More, nacido en Londres en 1571 y falleció en 1641. Durante este periodo la expansión colonial europea se intensificó, con España y Portugal y la vanguardia, seguidas por Inglaterra, Francia y los Países Bajos. Este influyente economista inglés dejó una huella imborrable, fue una figura importante del desarrollo del pensamiento mercantilista en Inglaterra. Su legado perdura hasta nuestros días y sus ideas siguen siendo relevantes para comprender la economía moderna. Las principales teorías de Thomas More. More destacó la importancia del comercio exterior para la riqueza de una nación, a diferencia de otros mercantilistas que se centraban en la acumulación de metales preciosos. More se enfatizó en la balanza comercial favorable, es decir, exportar más de lo que se importa. More sostenía que la riqueza de un país no se medía por la cantidad de oro y plata que poseía, sino por su capacidad de generar o su capacidad para generar excedentes comerciales. Se centraba en la regeneración de riqueza. More creía que el excedente comercial era la principal fuente de riqueza para una nación al vender más de lo que compra. Un país acumula metales preciosos y otros activos, lo que impulsa el crecimiento económico. More impulsó mucho el comercio exterior. El comercio exterior juega un papel muy importante y fundamental para generar excedentes comerciales. Uno de sus mayores aportes fue su obra England Treasure by Foreign Trade, el tesoro de Inglaterra por el comercio exterior, está en español, donde expuso todas sus ideas sobre cómo lograr una balanza comercial positiva. More también destacó el papel fundamental de los comerciantes en la economía, considerándolos como agentes clave para generar riqueza a través del comercio. More recomendaba políticas económicas para aumentar las exportaciones, como la producción de bienes manufacturados y la reducción de las importaciones de bienes de lujo. More también argumentaba que no se debe perseguir el superávit comercial con cada nación, sino un superávit en la balanza comercial general. More también destacó la importancia de reinvertir las ganancias del comercio para fortalecer la economía nacional. También dio claridad en la diferencia que existe entre el enriquecimiento personal y el enriquecimiento de la nación. Algunas de las ideas de More siguen siendo relevantes en el contexto actual de la globalización y la competencia internacional. La importancia de la balanza comercial, la promoción de las exportaciones y la protección de la industria nacional son temas que aún se debaten en la política económica moderna. Como algunas consecuencias que dejó el mercantilismo fue el fortalecimiento de imperios europeos, rivalidades y guerras comerciales, la explotación colonial y la semilla de políticas proteccionistas actuales. En resumen, el mercantilismo marcó el nacimiento de la economía global y aunque hoy vivimos en un mundo más abierto, la idea de que el comercio es poder nunca desapareció. Conocerlo nos ayuda a entender mejor las guerras comerciales, las tensiones económicas y cómo la historia sigue viva en la economía. Finalmente, ¿qué queda hoy del mercantilismo? Mucho más de lo que parece. Cuando un país pone aranceles altos para proteger su industria, mercantilismo. Cuando se habla de déficit comercial como algo peligroso, mercantilismo. Cuando países luchan por controlar materias primas estratégicas, mercantilismo moderno.